En un rincón olvidado de la ciudad de Santa Clara, donde las calles están adornadas con casas de colores vibrantes y jardines que florecen con esfuerzo, se encuentra doña Elena. Esta abuela, de corazón generoso y manos callosas, ha dedicado su vida a cultivar no solo vegetales en su pequeño jardín, sino también la esperanza de una comunidad unida. Sin embargo, un reciente decreto del Consejo Municipal ha cambiado el rumbo de su vida y de muchos vecinos. Solo se permiten bodas y eventos en un exclusivo recinto, dejando a los residentes más pobres en una lucha desesperada por sobrevivir. Elena no entiende cómo una simple decisión puede despojarla de su derecho a celebrar la vida en su propio hogar. ¿Acaso las flores de mi jardín no son suficientes para alegrar el barrio?, se pregunta mientras observa cómo su nieta, Lucía, mira con tristeza las invitaciones que no podrán ser enviadas. La absurdidad de la regla se vuelve evidente. Mientras los ricos pueden alquilar lujosos salones para sus días especiales, ella debe conformarse con la despedida silenciosa de sus sueños. El impacto es devastador. Los negocios locales sufren, las risas se apagan y la comunidad se desmorona. La normativa, vestida de embellecimiento, es en realidad un manto que oculta la exclusión y la desigualdad. Doña Elena, con su valentía y determinación, se alza como voz de los olvidados, recordando a todos que el verdadero valor de un hogar no se mide por su apariencia, sino por el amor y la vida que en él se cultivan. La lucha apenas comienza, y en cada semilla sembrada, hay una promesa de resistencia. La exclusividad de un lugar y su impacto en la comunidad. En el corazón de un barrio que solía vibrar con risas y aromas de comidas caseras, se erguía un lujoso salón de eventos, el Palacio de los Sueños. Este lugar, con sus candelabros de cristal y su impecable césped, no solo prometía bodas de ensueño, sino que también imponía un estricto control sobre quién podía disfrutar de la belleza de la zona. La administración del barrio, en un intento por embellecer la comunidad, había decidido que solo se permitirían bodas y eventos en este exclusivo recinto, dejando a muchos residentes con el corazón roto y las manos vacías. Entre ellos estaba Clara, una madre soltera que trabajaba en un pequeño café del vecindario. Clara había soñado con una boda sencilla en el jardín de su abuela, donde las flores silvestres crecían libremente y el eco de las risas infantiles resonaba en el aire. Sin embargo, el nuevo reglamento dejó esos sueños como meras ilusiones. El Palacio de los Sueños cobraba precios exorbitantes, inalcanzables para las familias como la de Clara, cuyo presupuesto se limitaba a los gastos esenciales del día a día. La absurdidad de la situación se hizo evidente cuando Clara, en un intento de organizar una pequeña celebración de cumpleaños para su hija, se encontró con la negativa de la administración. No se permiten fiestas en el parque, le dijeron con una sonrisa fría, mientras miraban con desdén su vestido desgastado y las manos callosas de trabajar. Es por el bien de la comunidad, añadieron, como si la exclusividad pudiera ser sinónimo de bienestar. La frustración de Clara era palpable. ¿Cómo podía un lugar que prometía ser un espacio de celebración convertirse en una trampa para los que menos tenían? Sus vecinos, muchos de ellos con historias similares, también se vieron arrastrados por esta oleada de políticas que privilegiaban a los acomodados. La comunidad, que alguna vez se unía en fiestas callejeras y reuniones en el parque, se fragmentaba poco a poco, mientras los residentes más desfavorecidos se sentían cada vez más marginados. Con el tiempo, el Palacio de los Sueños se convirtió en símbolo no solo de la exclusividad, sino también de la división. Clara, junto a otros vecinos, comenzó a organizar reuniones clandestinas, donde compartían sus historias y anhelos. En medio de esas charlas, la risa y el llanto se entrelazaban, recordándoles a todos que la comunidad no se define por los candelabros brillantes, sino por el cariño y la solidaridad que se teje entre sus habitantes. La lucha de Clara se transformó en un grito colectivo, un llamado a desafiar las normas irracionales que estrangulaban su hogar. ¿Por qué un lugar que debería ser de todos se convertía en un espacio exclusivo para unos pocos? La respuesta, aunque dolorosa, era clara. El verdadero valor de una comunidad no se mide por su apariencia, sino por su capacidad de acoger a todos sus miembros, sin distinción. La historia de Clara es solo una entre muchas, pero su voz resuena como un eco de esperanza en un lugar donde, a pesar de las adversidades, el amor y la unidad aún tienen el poder de florecer. En medio de la lucha por recuperar el sentido de comunidad, Clara se dio cuenta de que su hogar era más que 4 paredes. Era un refugio de amor y esperanza. Mientras el Palacio de los Sueños se erguía como un símbolo de exclusión, ella y sus vecinos empezaron a sembrar no solo jardines de flores, sino también semillas de resistencia. La absurda política que prohibía las celebraciones en casa se tornó en un chiste cruel,
Como si la felicidad tuviera un precio y solo los ricos pudieran permitírselo. Las reuniones clandestinas, organizadas con sigilo, se convirtieron en un bálsamo para las heridas. Historias de risas perdidas y sueños marchitos resonaban en las paredes de cada hogar. Elena, al ver a Clara y a otros vecinos unir fuerzas, sintió que la soledad que la envolvía comenzaba a desvanecerse. Juntos, decidieron que no permitirían que un capricho administrativo arruinara su derecho a celebrar la vida. Con cada voz que alzaban, recordaban que la verdadera belleza de su barrio radicaba en la diversidad y en la calidez de sus corazones. Así, el eco de su resistencia se convirtió en un canto de esperanza, un recordatorio de que la comunidad es un tesoro que no se puede comprar ni vender. Rosa, la organizadora de eventos y su lucha diaria. Rosa siempre había soñado con ser organizadora de eventos. Desde pequeña, pasaba horas imaginando bodas de ensueño, donde los novios brillaban bajo luces centelleantes y los invitados reían entre copas de vino. Sin embargo, su realidad diaria era muy diferente a la de su infancia. En el corazón del barrio, donde el Palacio de los Sueños se erguía imponente, las risas y aromas de las comidas caseras que solían llenar el aire se habían desvanecido, ahogadas por una política que solo permitía eventos de lujo en ese exclusivo salón. La lucha de Rosa no era solo por su sueño, sino por la comunidad que había visto transformarse ante sus ojos. Con cada boda que organizaba en el Palacio de los Sueños, se sentía como una traidora. Las parejas que llegaban eran de lugares lejanos, dispuestas a gastar fortunas en un solo día, mientras que sus vecinos, aquellos que habían crecido junto a ella, eran desplazados por un sistema que priorizaba el brillo sobre la autenticidad. Los precios exorbitantes del salón habían convertido a lo que antes era un espacio comunitario en un santuario de exclusividad. Las familias que solían celebrar sus cumpleaños, aniversarios y bautizos en los parques cercanos ahora miraban desde la distancia, sus rostros marcados por la tristeza de lo que habían perdido. Rosa sentía un nudo en el estómago cada vez que veía a una madre con su hijo pequeño, señalando el Palacio de los Sueños, mientras el niño preguntaba por qué no podían celebrar allí. Como las parejas de las revistas, en sus horas libres, Rosa se dedicaba a organizar eventos alternativos en espacios públicos, intentando devolver a la comunidad su sentido de pertenencia. Pero cada vez que lo hacía, el consejo del barrio intervenía, recordándole que esos espacios eran para todos, pero que el Palacio de los Sueños era solo para unos pocos elegidos. La absurda regla de prohibir eventos comunitarios en favor de los lujosos se convirtió en un chiste cruel que todos conocían, pero nadie se atrevía a cuestionar. Una tarde, Rosa decidió desafiar la normativa. Organizó una boda comunitaria en el parque, invitando a todos los vecinos a participar, independientemente de su situación económica. Al principio, la idea fue recibida con escepticismo, pero la emoción de la comunidad pronto se encendió. La noticia se esparció como fuego en hierba seca, y el parque se llenó de risas, música y, sobre todo, amor. Sin embargo, el consejo del barrio no tardó en reaccionar. En cuestión de días, llegaron notificaciones de desalojo y multas desproporcionadas, alegando que la boda comunitaria había violado las nuevas regulaciones de uso del espacio. Rosa, enfrentada a la impotencia y la injusticia, sintió cómo su corazón se rompía en mil pedazos. El lugar que había sido su hogar, donde había crecido, ahora se convertía en un campo de batalla. A pesar de la adversidad, Rosa no se rindió. Con la comunidad a su lado, decidió luchar no solo por su sueño, sino por el derecho de todos a celebrar sus momentos importantes sin estar sometidos a un sistema que privilegiaba a unos pocos. Con cada carta de protesta y cada reunión, se daban cuenta de que su lucha era más que un simple capricho. Era una batalla por la dignidad y la identidad de su barrio. Así, la historia de Rosa se entrelazó con la de su comunidad, una lucha que trascendía las paredes del Palacio de los Sueños, y resonaba en cada rincón del barrio. La exclusividad de un lugar no solo afectaba a unos pocos. Era un ataque a la esencia misma de lo que significaba ser parte de una comunidad. Y en ese reconocimiento, Rosa encontró la fuerza para seguir adelante, convencida de que, juntos, podrían cambiar las reglas del juego. Mientras el sol se ponía sobre el barrio, Elena y Clara se reunieron con sus vecinos en el parque, un lugar que había sido testigo de risas y celebraciones, ahora amenazado por la sombra del Palacio de los Sueños. La lucha por el derecho a celebrar la vida en su propia comunidad era más que un mero capricho. Era un grito de resistencia contra un sistema que priorizaba el lujo por encima del amor y la conexión. ¿Acaso una boda debe ser un lujo reservado solo para los adinerados?, preguntó Rosa, con la voz temblorosa pero firme. La idea de la boda comunitaria
resonaba en los corazones de todos, un símbolo de unidad y esperanza. A pesar de la oposición de las autoridades, su determinación se hacía más fuerte. Cada historia compartida en esas reuniones clandestinas tejía un lazo indisoluble entre ellos, recordándoles que su valor no se medía por la opulencia, sino por la autenticidad de sus vínculos. En la lucha por recuperar su derecho a celebrar, Elena, Clara y sus vecinos demostraron que la verdadera riqueza de un hogar radica en las memorias compartidas, en las risas que resuenan en sus calles y en la comunidad que se niega a ser silenciada. La batalla apenas comenzaba, y con cada paso, la esperanza florecía en un barrio que se negaba a ser olvidado. Examinando las reglas absurdas del lugar. Rosa, la organizadora de eventos, se encontraba en una encrucijada. Por un lado, había logrado hacer realidad su sueño de ser la organizadora de bodas perfectas, pero por otro, se enfrentaba a una política de exclusividad en su vecindario que la llenaba de indignación. El único lugar autorizado para celebrar cualquier tipo de evento era una lujosa mansión que, según las autoridades locales, mantenía la pureza del área. Esta regla no solo era absurda, sino que también excluía a muchas personas que no podían permitirse el exorbitante precio que cobraba el lugar. Cada vez que Rosa visitaba la mansión, sentía una mezcla de admiración y repulsión. Las columnas de mármol, los extensos jardines y los candelabros de cristal deslumbraban, pero detrás de esta fachada de opulencia se escondía una realidad cruel. La política de exclusividad había convertido la celebración de eventos en un lujo reservado solo para los adinerados. Las parejas de bajos ingresos que soñaban con un día especial se veían obligadas a renunciar a sus sueños o, en el mejor de los casos, a recurrir a lugares improvisados que no ofrecían la magia que esperaban. Rosa conocía bien a Clara y Javier, una pareja que había estado ahorrando durante años para su boda. Cuando les propuso ayudarles a organizar su gran día, la emoción en sus ojos era palpable. Sin embargo, la euforia se desvaneció rápidamente cuando Clara le confesó que el lugar exclusivo cobraba el triple de lo que podían pagar. No es justo, decía Clara con lágrimas en los ojos. No deberían tener el poder de decidir quién puede celebrar su amor y quién no. Rosa decidió investigar más a fondo. Durante semanas, recopiló testimonios de otras parejas y familias que se habían visto afectadas por la misma política. Descubrió que no solo se trataba de bodas. También había un grupo de artistas locales que organizaban eventos comunitarios para recaudar fondos y dar visibilidad a su trabajo, pero también eran rechazados. La mansión solo aceptaba eventos que, a su juicio, mantuvieran la reputación del vecindario. Así, los sueños de muchos se desvanecían ante unas reglas que solo beneficiaban a unos pocos. Con su corazón lleno de determinación, Rosa decidió alzar la voz. Organizó una reunión en el parque del barrio, invitando a todos los que habían sido afectados por estas políticas. La respuesta fue abrumadora. Más de 50 residentes se reunieron para discutir el absurdo de la situación. ¿Desde cuándo el amor tiene un precio?, exclamó un anciano que había visto cómo su nieta renunciaba a su boda soñada. Con cada historia compartida, la rabia colectiva crecía. Rosa, con su carisma y pasión, se convirtió en la portavoz de la lucha. Juntos, redactaron una carta abierta a las autoridades locales, exigiendo cambios en las políticas que permitieran la inclusión y la diversidad en las celebraciones. El amor no debería estar reservado solo para aquellos que pueden pagarlo, escribieron. La carta se volvió viral en las redes sociales, generando un eco de apoyo que resonó más allá de su vecindario. A medida que la presión aumentaba, las autoridades se vieron obligadas a escuchar. La política de exclusividad fue finalmente revisada, permitiendo la creación de espacios comunitarios donde todos podían celebrar. Rosa no solo había luchado por sus sueños, sino por los sueños de todos, demostrando que la unión y la solidaridad pueden vencer a las reglas más absurdas y elitistas. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las flores solían brotar en cada jardín y el aroma de las comidas caseras llenaba el aire, una nueva normativa devastó la esencia de la comunidad. La alcaldía decidió que todos los hogares debían pintarse de un gris uniforme, alegando que era, por el bien estético. Isabel, una abuela que había dedicado su vida a cultivar su jardín de rosas vibrantes, se sintió despojada de su hogar, como si la vida misma le fuera arrancada de las manos. A medida que sus vecinos, aturdidos y desolados, comenzaron a cubrir sus fachadas con ese gris monótono, Isabel se atrevió a desafiar la norma. Organizó un Día de la Colorida Resistencia, en el parque local, donde cada uno podía mostrar su verdadero yo a través de colores, risas y recuerdos. Las risas resonaban, y poco a poco, la comunidad comenzó a despertar. La absurdidad de la regla se hizo evidente. En lugar de embellecer,
solo había creado un paisaje desolador. Isabel y sus amigos comprendieron que lo que realmente embellece un barrio no son los colores de las paredes, sino la diversidad de corazones que laten al unísono, luchando por el derecho a ser auténticos en su propio hogar. Historias de residentes afectados y sus sueños truncos. Rosa, la organizadora de eventos, sabía que su sueño de crear bodas perfectas había llegado con un precio. No solo en términos económicos, sino también en el impacto que sus decisiones estaban teniendo en la comunidad que tanto amaba. En su afán de convertir el único lugar de celebración en un destino exclusivo para nupcias, había inadvertidamente cerrado las puertas a muchos de sus vecinos, aquellos que alguna vez habían sido sus amigos y compañeros de barrio. A tan solo unas calles del elegante salón de bodas, donde las luces brillaban y las risas resonaban, se encontraba la casa de doña Clara. Una mujer mayor, cuya sonrisa siempre iluminaba el día más nublado. Su jardín, un oasis de vegetales frescos y flores coloridas, se había convertido en el corazón de la comunidad. Doña Clara solía invitar a los niños del vecindario a aprender sobre la siembra, compartiendo sus secretos de jardinería con entusiasmo. Pero, con la llegada de la nueva política que restringía las celebraciones a un solo lugar, la amenaza de la gentrificación comenzó a hacerse palpable. La exclusividad del salón significaba que los precios de los alquileres se dispararon, dejando a muchos residentes, como doña Clara, al borde de la desesperación. ¿Cómo se supone que voy a pagar el alquiler si las bodas aquí cuestan más que mi pensión mensual? Se lamentaba mientras regaba sus plantas, su voz quebrada por la angustia. La ironía de la situación no se le escapaba. El lugar que prometía amor y felicidad estaba, en cambio, destrozando los sueños de quienes habían aportado vida a la comunidad. Mientras tanto, en la casa de los Martínez, una joven pareja que había soñado con casarse en el jardín de su hogar, se encontraba sumida en la frustración. Solo queríamos una celebración sencilla, rodeados de amigos y familia, decía Ana, con lágrimas en los ojos. Ahora, ni siquiera podemos permitirnos celebrar nuestro amor en el barrio que hemos llamado hogar. La presión de las tarifas exorbitantes del salón de bodas les hizo replantearse su futuro, y lo que debería haber sido un día de alegría se convirtió en un símbolo de su impotencia. Rosa, ajena a la devastación que su sueño había causado, seguía organizando eventos, convencida de que estaba contribuyendo al bienestar del vecindario. En su mente, cada boda era un triunfo, un espectáculo de luces y glamour. Pero la realidad era muy diferente. Las calles que antes estaban llenas de vida y risas ahora se veían desoladas, con carteles de «se alquila», que parecían burlarse de la esperanza de aquellos que habían vivido allí durante años. Las consecuencias de esta política absurda se extendieron más allá de las celebraciones. Los mercados locales cerraron, las pequeñas empresas lucharon por sobrevivir y la diversidad cultural que había definido a la comunidad comenzó a desvanecerse. La homogeneidad de los eventos en el exclusivo salón se tradujo en una pérdida de identidad. Una comunidad que se volvía cada vez más insensible y distante. Rosa, atrapada en su mundo de ensueño, comenzó a escuchar murmullos sobre la tristeza de sus vecinos, pero nunca imaginó que su éxito podría ser la raíz del sufrimiento de tantos. Mientras los ecos de las risas y las celebraciones resonaban en el salón, en las calles adyacentes, los sueños de una comunidad se desvanecían, dejando solo el eco de lo que alguna vez fue un vecindario vibrante y lleno de vida. En un rincón del barrio, donde las risas y las celebraciones solían resonar, la sombra del Palacio de los Sueños se alza como un monumento a la exclusividad. Elena, Clara y Rosa, tres mujeres de corazones ardientes, se ven atrapadas en las garras de una política que privilegia a unos pocos mientras silencia a la comunidad. La absurdidad de un lugar que prohíbe a las familias celebrar sus momentos más importantes en casa, simplemente porque no pueden pagar el lujo, es un golpe directo al alma del barrio. Elena añora las fiestas en su jardín, el aroma de la comida casera y la música que unía a todos. Clara, con lágrimas en los ojos, siente que su sueño de un modesto matrimonio para su hija se desmorona ante la realidad cruel del dinero. Rosa, una organizadora de eventos, se convierte en la voz de la resistencia, desafiando a un sistema que intenta ahogar la esencia de la comunidad con amenazas y multas. A través de su lucha, se despierta un espíritu colectivo, recordando que la verdadera riqueza no se mide en lujos, sino en la capacidad de compartir amor y alegría. Enfrentadas a la injusticia, estas mujeres se levantan, unidas en su determinación de recuperar la dignidad y el sentido de pertenencia que les han sido arrebatados. La batalla por un barrio más justo apenas comienza, pero su eco resuena con fuerza, recordando a todos que cada celebración, por modesta que sea, merece un espacio en el corazón de la comunidad. La necesidad de un cambio en la gestión comunitaria y la inclusión social.
En un rincón de la ciudad, donde las calles estaban adornadas con fachadas pintadas de blanco impoluto y jardines perfectamente recortados, se alzaba el exclusivo recinto de El Paraíso de Ensueño, un lugar que prometía bodas de ensueño para aquellos con carteras suficientemente abultadas. Mientras tanto, en el barrio, Rosa, la organizadora de eventos, reflexionaba sobre el precio que había tenido que pagar por su sueño. No solo se trataba de cifras en su cuenta bancaria, sino de un sacrificio más profundo. El de su comunidad. Las políticas de gestión comunitaria habían transformado el vecindario en un espectáculo visual, un ideal estético que, sin embargo, excluía a los residentes menos favorecidos. La decisión de permitir eventos únicamente en El Paraíso de Ensueño había creado un abismo inquebrantable entre los que podían pagar la entrada y aquellos que, como Rosa, soñaban con un futuro donde cada pareja pudiera celebrar su amor sin importar su situación económica. La absurda regla no solo limitaba las opciones de celebración, sino que también despojaba a la comunidad de su diversidad y riqueza cultural. Rosa recordaba con nostalgia las pequeñas bodas que organizaba en los parques públicos, donde los aromas de la comida casera y las risas de los niños creaban un ambiente auténtico y cálido. Ahora, esos eventos se habían convertido en una rareza, relegados a una memoria borrosa. La exclusividad de El Paraíso de Ensueño no solo había elevado los precios, sino que había impuesto un estándar que deslegitimaba las tradiciones locales, las cuales eran un reflejo de la historia de sus habitantes. La situación se tornó aún más crítica cuando las familias comenzaron a recibir cartas de desalojo bajo el pretexto de la embellecimiento público. La ironía de esta medida era palpable. Mientras se embellecía el vecindario para atraer a un público adinerado, las familias trabajadoras eran desplazadas, sus hogares considerados un estorbo para la imagen perfecta que se pretendía proyectar. Una de esas familias, la de don Manuel, un anciano que había vivido en el barrio toda su vida, se vio obligada a dejar su hogar, donde había criado a sus hijos y había visto crecer a sus nietos. La tristeza en sus ojos era un reflejo del dolor colectivo que resonaba en la comunidad. La necesidad de un cambio en la gestión comunitaria y la inclusión social se hacía más evidente con cada día que pasaba. Las voces de los residentes, que antes eran un coro vibrante de diversidad, comenzaron a apagarse, ahogadas por el ruido de las máquinas de construcción que prometían un futuro brillante, pero que, en realidad, escondían un pasado de despojo. Rosa sabía que no podía seguir callada. La lucha por un espacio donde cada pareja pudiera celebrar su amor, independientemente de su situación económica, se convirtió en su misión. Así, Rosa decidió organizar una reunión comunitaria, un evento que rompiera las barreras impuestas por El Paraíso de Ensueño. Con la ayuda de sus vecinos, preparó un día de celebración, donde las familias podrían compartir recetas, historias y, lo más importante, su amor por el barrio. El evento fue un éxito, un testimonio del poder de la comunidad para unirse en la adversidad. Las risas y los abrazos reemplazaron la tristeza, y el espíritu de solidaridad se convirtió en la verdadera celebración. La historia de Rosa y su comunidad resuena como un llamado a la acción. Es un recordatorio de que la gestión comunitaria debe centrarse en las necesidades de todos los residentes, no solo en la estética y el lucro. Es imperativo que las políticas sean revisadas y reformadas para fomentar la inclusión, el respeto y la diversidad. La lucha por un cambio es necesaria, y debe ser impulsada por aquellos que, como Rosa, creen en un futuro donde cada sueño, por pequeño que sea, tenga el derecho de florecer. En un rincón olvidado de la ciudad, donde el eco de las risas solía llenar el aire, se alza el Palacio de los Sueños, un símbolo de la exclusividad y la desigualdad. Mientras los ricos celebran en sus lujosos salones, Elena, Clara y Rosa luchan por recuperar la esencia de su comunidad. La política que prohíbe las celebraciones en casa no solo despoja a los vecinos de su derecho a festejar, sino que también socava los lazos que los unen. El absurdo de tener que pagar exorbitantes tarifas para un evento que debería ser un momento de alegría resuena como una broma cruel en sus corazones. Clara, con su vestido sencillo, y Elena, que añora las tradiciones familiares, sienten cómo sus sueños se desvanecen ante la indiferencia de una burocracia que no comprende el valor de lo cotidiano. Rosa, con su determinación inquebrantable, se convierte en la voz de la resistencia, organizando una boda comunitaria que desafía la opresión. En su lucha, las mujeres descubren que la verdadera riqueza no está en el lujo, sino en la comunidad, el amor y la esperanza compartida. Así, su historia no solo es un grito contra la injusticia, sino una celebración del espíritu humano que se niega a ser silenciado.